ver qué sale. Esperemos que bien, pues no tengo auriculares. Y... presentar pantalla. Bien, espero que puedan ver ahí, si ven más o menos la pantalla. Acá. Si no llegan a ver, me avisan. ¿Está bien? Es lo que hay. Bien. En la punta ahí tenemos, empieza dando lo que es límite, o sea, ahora vamos a ver límite de funciones de varias variables. Para recapitular, esto no, o sea, no es, voy a hablar de lo que tiene en la punta, cualquier cosa, si llega a aparecer algún tema que no esté ahí, les aviso. Pero básicamente explicar lo que está ahí. En una variable, calculemos, el límite, o sea, cuando hablábamos del límite de una función, siempre teníamos una función f de x que estaba definida en un entorno de un punto A, en un entorno de A, o sea, excepto posiblemente en A. O sea, no me interesa lo que pasa en el punto A, sino lo que pasa alrededor del punto A. Y decíamos que existía el límite, como dice una función así, en este punto, acá tenemos un entorno. Esto es X, esto es Y. Bueno, definíamos el límite de f de x, el límite de las x cuando tienden a A, de f de x es igual a L si, solo si, y ahí decíamos que dado un epsilon mayor que 0, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta, que generalmente este delta depende del epsilon mayor que 0, tal que si las x distan de A a una distancia mayor que 0 y menor que delta, por eso es que no me importa lo que pase en A porque es mayor que 0, entonces la función f de x dista del límite a una distancia menor que epsilon. Básicamente, si yo me armaba vamos a poner que el límite de acá, en el caso de existir, de por acá, tomaba dos planos, vamos a quedar así, dos rectas, epsilon, epsilon. Esto me produce un punto acá, que es, vamos a ponerle delta 1, y esto me produce un punto por acá, vamos a poner, corta acá, que sea un delta 2. Nosotros acá elegíamos el menor de estos deltas. ¿Por qué elegíamos el menor? Porque si nos paramos, por ejemplo, acá en el delta 2, o sea, y consideramos un entorno de A delta 2, es decir, la misma cantidad para este lado, la misma cantidad para este lado, al yo pararme en este delta 2, me produce un corte por acá, vamos a suponer que sea así la función, que no queda contenido entre los epsilon. ¿Está claro? Esa es la función de la definición de límite en una variable. Yo la única forma de acercarme a este punto A era, esto sería por derecha sería, y por izquierda, creo que sería así. Bien, o sea, tenemos dos direcciones nomás para acercarnos. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando si yo me acerco por izquierda y por derecha y obtengo límite distinto, ¿qué era lo que podía decir?
Si por ejemplo me acerco por derecha y obtengo el límite igual a 3 y me acerco por izquierda y obtengo el límite igual a 1. ¿Qué concluíamos en ese caso? Claro, o sea, en realidad que no existe directamente el límite. O sea, porque los límites laterales son distintos. Bien, eso en una variable. Ahora vamos a ver en dos variables. Primero lo que hacemos es, a ver si lo tengo que ver acá. Fíjense, acá el dominio es solamente la recta X, o sea, son todos los valores que puede tomar X. ¿Ok? En nuestro dominio ahora en varias variables, nuestro dominio va a ser los puntos del plano R2, o sea, algunos puntos, un subconjunto de R2, que puede ser el mismo R2. Entonces por eso ahí es que definimos lo que se llama como bola abierta, o sea, para definir un entorno de un punto. Tenemos un punto de coordenadas AB, esto es R2, esto es X, esto es Y. Y sobre ese punto definimos una bola, se le llama bola, de centro AB, centrada en AB, y de radio delta. Símbolos, en símbolos son todos los puntos del plano, puntos P del plano. O sea, AB, el punto AB pertenece a R2, ¿no? Este puntito ahí. Y delta es mayor que 0. Lo que expresa ahí, delta mayor que 0. Entonces la bola esta, centrada en AB y de radio delta, el conjunto de todos los puntos del plano P que cumplen con la condición de que la distancia de P a AB, la norma, es mayor que 0 y menor que delta. ¿Ok? O sea, tendría que ser como si nosotros consideramos acá esto supongamos que es delta, se nos forma una especie de círculo menor que delta, en el cual no toma el centro, o sea, no nos interesa en realidad que tome el centro, y como que el borde de la circunferencia tampoco, serían todos los puntitos que están acá adentro. Todos estos puntitos están a una distancia mayor que 0 y menor que delta del punto AB. ¿Ok? En eso definimos entorno, porque es básicamente donde nos vamos a parar para mirar qué es lo que sucede con los epsilon, si me quedan dentro o no. Después, de definir entorno, tenemos la distancia en R2. Si tenemos dos puntos, un punto P de coordenadas x, y un punto P de P sub 0 de coordenadas x sub 0 y sub 0, son dos puntos, ¿no? Para hallar la distancia entre esos dos puntos, aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Es así. Acá tenemos x sub 0 o x0. Acá tenemos el punto x, acá tenemos el punto y 0, el punto y. Vamos. La distancia entre estos dos puntos es este segmento acá. Acá se formaría un triángulo rectángulo, ¿no? Con mucho amor. Esta parte de acá, estaría, esto es x, esto es y, 0. Esta parte de acá la podemos calcular como x menos x0. Y esta parte de acá la podemos calcular como y menos y0. Entonces la distancia entre estos puntos sería la hipotenusa de esto. ¿Ok? Generalmente se denota así, como en R2. Vieron que en R1 la distancia entre dos puntos se denota como el módulo.
es decir, la distancia entre el módulo de 5 es la distancia del 0 al 5, que son 5 unidades. X menos 1 es la distancia de X al 1. Bien, acá lo notamos así. La norma de P menos P sub 0. Estas dos barras significan norma, ¿no? Que es la madre de la Silvia. Nada, no me pregunten por qué se llama norma. Sé por qué norma algo. Bueno, se llama norma, pero es la distancia. La calculamos como. Acá se aplica el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sería x menos x0 al cuadrado más y menos y0. Todo esto al cuadrado. Despejando la hipotenusa, te quedaría la raíz cuadrada de la suma de las componentes menos y0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Esta es la distancia en R2, es decir, la norma esta que tenemos acá, que la vamos a utilizar después para hallar el delta. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, tenemos la definición de bola para darle el entorno en un punto en R2. Después tenemos la definición de distancia. Ahora vamos con la definición formal de límite. Y ella estaba haciendo lo más prolijo, porque las otras eran un tipo de definición. Sea, vieron que teníamos esto en límite en varias variables. En varias variables. Sea f de x, sea f de x una función definida en un entorno de un punto, en un entorno de un punto AB, excepto posiblemente en este mismo punto. O sea, no me interesa lo que pasa en el punto. Entonces, nosotros definimos el límite de las x y cuando tienden al punto AB de f de x y es igual a un L, en el caso de existir, si y solo si, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, en general depende del epsilon, tal que si las x distan de A, las x distan del punto y distan de AB, que sería esto que tengo acá, x menos A al cuadrado. Esto lo voy a poner así, tal cual está en la definición. Esto es a lo que llegan. Bueno, lo pongo así, x menos A al cuadrado más y menos B al cuadrado, una instancia mayor que 0, menor que delta. Entonces, nuestra función f de x y dista del límite a una distancia menor que epsilon. Esto que tengo acá es lo mismo que tener la norma de x y al punto AB, es decir, la distancia de los puntos del plano que cumplen esa condición. Está en una distancia mayor que 0 y menor que delta. Esto es lo mismo. Nosotros generalmente vamos a utilizar esta formulita de acá arriba, la raíz cuadrada de las componentes del cuadrado. Bien, gráficamente lo que tenemos es lo siguiente. Esto sería gráficamente. Yo buscando ahí en internet, no es tan común gráficamente. No es tan común encontrarlo. Ustedes saben que me agarré a golpe con... Porque generalmente uno tiene una duda y va a recurrir a YouTube y encontrar videos bastante interesantes sobre
la explicación de interpretación geométrica de esto, pero ninguno lo explicaba como lo explica el Leitul o alguno de esos libros. Esto es I, esto es Z. Vamos a interpretar qué nos dice la definición esa. Esto es X. Tenemos un punto ahí. Acá tenemos una superficie. Esta gráfica igual la tienen en el Leitur, que se sigue una superficie. Acá tenemos el caso de el límite. Epsilon. Sería menos epsilon. Esta superficie me produce una determinada sombra acá. Lo que quiere decir la definición, o sea, estos epsilon y menos epsilon son planitos así. Si un plano así, asumo eso sea un plano. Esto otro plano. Que si yo me paro en algún punto del radio delta este que elegí acá, la función, o sea, el valor, en cualquier punto acá, en el caso de existir el límite, el valor obtenido me queda contenido entre estos dos planos, ¿ok? Entre este plano que es L más epsilon y entre este plano que es L menos epsilon. Nosotros acá, para obtenerlo, cuando proyectamos esto, nos produce una sombra acá, que puede llegar a ser, vamos a suponer que sea así. Vamos a suponer que sea una cosa así. Suponiendo que es así. Nosotros en este caso lo que hacemos es utilizar el menor de los delta. O sea, esto nos produce una distancia acá. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, este delta, de acá a acá, que me la produce algún epsilon de acá arriba, yo al elegir ese delta me va a generar un radio más grande, ¿no? Yo me voy a parar por acá. Si yo defino, por ejemplo, un delta a partir de una bola abierta a partir de ese delta, si yo me paro, por ejemplo, vamos a suponer, este punto acá estaría contenido porque lo hice a través del mismo gráfico. Pero si yo me paro en un punto por acá, por ejemplo, que acá sería una circunferencia, ¿no? Este punto posiblemente me quede por acá arriba y no esté contenido entre estos dos planos, es decir, se me va fuera de los planos que lo contienen. Por eso tengo que elegir siempre el menor de los delta, que eso es lo que generalmente no encontraba en los libros. ¿Ok? Voy a mostrar acá la definición. Bueno, la definición me dice que si me paro en algún punto de acá, del entorno AB, en el caso de que exista el límite, el punto resultante, es decir, la imagen, me tiene que quedar contenido entre los planos Z igual a L más epsilon, que sería este de acá arriba, y L menos epsilon. Vamos a ver ahora, voy a mostrar acá, a ver si tiene, no este libro Larson, no recuerdo dónde tengo el Leitul, igual acá lo tengo acá. Ven, acá dice, gráficamente, a ver si lo agarran un poco más. Esto está, no sé, en el libro Larson, cualquier cosa después se lo paso. Igual también está en el Leitul en la página 900 y pico, creo que está. Es el mismo gráfico. Dice gráficamente esta definición. ¿Cómo? En la página 9.
Está en LightTool. Ah, capaz lo anoté por ahí. Ah, Sí, sí. 928. 928. Está, bueno, está en el LightTool, así que es el mismo gráfico. Bien, fíjense. Dice, gráficamente esta definición de límite implica que para cualquier punto x, y distinto del x0 y 0, es decir, distinto de este punto, eh, el valor de f de x estará entre L más epsilon, que sería este planito que tengo acá, y L menos epsilon, y este planito que tengo acá. O sea, acá no lo toman. Y la definición esta, fíjense, nosotros en límite de una variable, nomás no podíamos acercar al punto este, al x0 y 0, o al punto AB que nosotros tenemos ahí, por izquierda o por derecha. Ahora la diferencia va a estar en que nos podemos acercar por izquierda, es decir, vamos a tener esto en el dominio. El puntito este AB, que luego me produce, que es este puntito acá, ¿no? Ahí nos vamos a poder acercar por izquierda, por derecha, por abajo, por arriba, haciendo una curva así, o sea, con distintas direcciones, con infinitas direcciones. Eso por ahí supone un poco más de problema a la hora de calcular el límite. Bien, vamos a ver ahora, yo sigo los ejemplos que tienen ahí. El ejemplo 1 de la página 929 del LightTool, que es aplicar esta definición para calcular un límite. Es decir, cuando nosotros calculamos un límite, tenemos que hallar cuánto vale delta en función de epsilon. Acá nos pide calcular el límite de x y cuando tiende al punto 1, 3 de la función 2x más 3y igual a 11. Bien, entonces ahí lo que explica primero es que me tengo que fijar que la función esté definida en un entorno de este punto 1, 3, que eso es lo primero que tenemos que hacer a la hora de probar un límite. Pero como esta función tiene dominio real, entonces va a estar definida en ese punto. Entonces ese paso no lo puedo saltar. Las que les voy a dar de ejemplo también de dominio real. Entonces el pasito ese lo podemos obviar. Entonces tenemos que ver que, como se cumple esa condición, es decir, que está definida en ese entorno, tenemos que ver que dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que acá aplicamos la definición de distancia, o sea, las x distan de A a una distancia mayor que 0 y menor que delta, bueno, en dos variables sería esto, 0, raíz cuadrada de, esta sería la distancia entre los puntos, x menos 1 sería x menos esta componente al cuadrado, más y menos 3 al cuadrado, o sea, esta sería la distancia entre los puntos x y el punto 1, 3. Es mayor que 0 y menor que delta. Entonces, la función, que es 2x más 3y, dista de 11 a una distancia menor que epsilon. ¿Ok? Tenemos que ver cómo relacionar este delta que tengo acá con esto que tengo acá. Y bueno, ahí partimos, siempre vamos a partir en estos casos, ¿no? De trabajar con este módulo que tengo acá. Vamos a ver, esto sería primero. Trabajamos con ese módulo. Planteamos 2x más 3y
menos 11 es lo mismo que tener 2x. Este menos 11 lo puedo reescribir como, si yo quiero que me quede un 1 acá, sería menos 2 acá, menos 2, o sea, el módulo de esto. Menos 2, esto por un lado, más 3i, para que quede menos 11 sería, menos 9. Bien, o sea, lo único que hice fue reescribir ese menos 11. Que a su vez esto, por desigualdad triangular, es menor, por sumo igual, que el módulo de 2x menos 2 más 3i menos 9. Bien, acá lo que hacemos es, sacamos factor común, 2 por x menos 1, módulo de esto, más 3 por i menos 3, que esto es 2 por módulo de x menos 1 más 3 por el módulo de i menos 3. Ven, de esto llegamos a esto, ¿ok? Eso es por un lado. Vamos a ponerle acá, no sé si le pone 1 a esto. Por otro lado, tenemos que, que la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, que es igual al módulo de x menos 1, o sea, esto por así está definida la distancia, ¿bien? Es menor, o lo sumo igual, que la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más i menos 3 al cuadrado, que es menor que delta. ¿Bien? Y a su vez, o sea, esto porque esto es igual a esto, ¿bien? Y esto, si yo le sumo algo elevado al cuadrado, va a ser menor o a lo sumo igual que eso sumado. Lo mismo con la i. La raíz cuadrada de i menos 3 al cuadrado es igual al módulo de i menos 3, que es menor o al sumo igual que la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más i menos 3 al cuadrado, que es menor que delta. Bien, entonces, como fíjense, x menos 1 es menor que delta, entonces 2 por x menos 1 va a ser menor que 2 delta. Eso es lo que vamos a utilizar ahí. Es decir, decimos, si 0 es mayor que la raíz cuadrada de esto, de x menos 1 al cuadrado más i menos 3 al cuadrado, mayor que 0 y menor que delta, entonces este 2, o sea, a partir de esto que obtuvimos acá arriba, ¿no? 2 veces el módulo de x menos 1 más 3 veces el módulo de i menos 3, esto va a ser menor que 2 delta más 3 delta, que es igual a 5 delta. Bien, por esto que obtuvimos acá, esto es un menor que un delta, 2 veces eso va a ser menor mínimo que 2 delta. Esto, i menos 3, el módulo de i menos 3 es menor que delta, 3 veces eso va a ser menor que 3 delta. Entonces acá obtuvimos un valor de delta para el cual poder definir mi épsilon. Bien, si yo elijo un épsilon que sea igual a 5 veces delta, en ese caso la definición se va a cumplir. Entonces, mi delta, que queda en función de épsilon, va a ser igual a, despejando acá no, épsilon sobre 5.
En la hoja lo tiene más ordenado. ¿Cómo es? Entonces acá planteamos 2 veces x, el módulo de x menos 1 más 3 veces el módulo de y menos 3 es menor que 5 veces delta. De esto vamos a pasar al paso anterior, a este. Como que hacemos el paso inverso, vamos a decir. 2 por x menos 1 más 3 por y menos 3 es menor que 5 veces 5 veces delta, pero delta está definido como epsilon sobre 5. Entonces empezamos acá, epsilon sobre 5. A ver lo que hay, esto es un paréntesis, un módulo. Entonces simplifica acá y te queda, llegas al final que epsilon efectivamente es mayor que 2x, acá aplica la distributiva, bueno, lo mismo, ¿no? 2x más 3y menos 11 es menor que epsilon. Es decir, acá se cumple esto por una especie de transitividad. Partimos de esto, aplicamos desigualdad triangular, llegamos a esta expresión, después empezamos a trabajar con el epsilon, con el delta, para poder hallar un valor apropiado para un epsilon. Y ahí determinamos cuál es el valor, que en este caso tuvimos que nuestro delta va a ser igual a epsilon sobre 5. Bien. Después tiene ahí un par de ejercicios para calcular. Por ejemplo, bueno, dice ahí, en los siguientes ejercicios establezca el límite determinando una epsilon mayor que 0 para cualquier epsilon mayor que 0 tal que se cumpla la definición. Tienen 4 ejercicios ahí como para practicar. Quizás hacemos uno si les parece. Así lo van viendo un poco más. Si les queda alguna duda de esto, de cómo llegamos a algo. No. ¿Cuál quieren que hagamos de los ejercicios? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El resto lo hacen ustedes de tarea. Están en la hoja. Bueno, el 1 dice el límite para cuando x y tiende al punto 3, 2 de la función 3x menos 4y igual a 1. Es decir, esta función también está definida en todo R2, entonces va a estar definida en torno a este punto. ¿Okay? Entonces esa primera parte la podemos obviar. Entonces vamos a decir e igual a 1 si, solo si, dado un epsilon, existe un delta mayor que 0, tal que acá planteo la distancia entre los puntos. La distancia entre esos puntos es mayor que 0, menor que delta, que sería el
punto x menos 3, x menos 3 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, mayor que 0 menor que delta. Entonces la función 3x menos 4y dista de 1 a una distancia menor que epsilon. Hacemos lo mismo hoy. Empezamos a trabajar por esta partecita acá, para poder relacionarla con el delta, ¿ok? Entonces tenemos 3x menos 4y menos 1 tiki, tiki, menor que epsilon. Vale, este menor que epsilon no hay. Vamos a borrar eso. Y empezamos a trabajar con eso. Fíjense, acá tengo x menos 3, entonces yo debería llegar a un x menos 3. Entonces voy a reescribir ese menos 1, sería el módulo de 3x. Si yo quiero que me quede menos 3 cuando saque... Después tengo que factorizar eso. claro, por eso, para que me quede un menos 3, si yo saco factor común acá sería menos 9. ¿Bien? Más. A ver, tenemos menos 4 y si yo saco factor común tendría que ser, sí, pero fíjate menos 2, no, sería más 8. Más 8, pues saco factor común menos 4. Si vos pones, primero que nada, si vos pones menos 8, te quedaría menos 9, menos 8 que es menos 17, no menos 1. Entonces no es el mismo número, o sea, vos acá lo único que estás haciendo es reescribiendo este menos 1. ¿Ok? Esto a su vez, voy a poner de este lado. Vamos a poner acá entonces te quedaría 3 por x menos 3, módulo de esto, ¿no? Más menos 4 por x menos 2. O sea, saco factor común menos 4 acá, menos 4 por y menos 2. Bien, y menos 2. Menos 4 por menos 2, 8. 8 menos 9 es menos 1. O sea, está bien. Esto a su vez por desigualdad triangular va a ser menor o lo sumo igual que el módulo de 3 por x menos 3 más el módulo de menos 4 por y menos 2. Módulo, módulo. Bien, acá sacamos este 3 afuera. Esto sería 3 veces el módulo de x menos 3 más 4 veces, o sea, le aplicamos módulo a este menos 4. O sea, acá sería en realidad el módulo de menos 3 por el módulo de x menos 1, por propiedad del módulo nomás. Y acá el módulo de menos 4 por el módulo de y menos 2. El módulo de menos 4 es la distancia del menos 4 al 0, que es 4, por el módulo de y menos 2. Bien, tenemos esto. Llegamos a esta expresioncita acá. Ahora vamos a tratar de hallar de relacionar eso con el epsilon, con el delta, perdón. Recordemos, la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado es igual al módulo de x menos 3, que es menor o a lo sumo igual que la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más y menos 2.
al cuadrado, que es menor que delta. Eso por un lado. Después tenemos que la raíz cuadrada de i menos 2 al cuadrado es igual al módulo de i menos 2, que es menor, lo sumo igual que la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más i menos 2 al cuadrado, que es menor que delta. Bien, y acá yo tengo que de esto y de esto, yo tengo que entonces 3 veces el módulo de x menos 3 más 4 veces el módulo de i menos 2 va a ser menor que 7 veces, es decir, 3. Esto es menor que 1 delta, esto es menor que 3 delta. Esto es menor que 1 delta, acá tengo 4 de esto, entonces esto va a ser menor que 4 delta. 4 y 3 son 7, que es 7 delta. Entonces, una elección apropiada de un epsilon puede ser, si yo considero que mi epsilon se iguala a 7 veces delta. Entonces, delta va a ser igual a epsilon sobre 7. Ahí en teoría hallé mi epsilon. Bien. Y ahora lo que faltaría sería aplicar, pasar de esto a la definición, a llegar a esto. Bien. Entonces yo de esto planteo acá, lo sigo acá abajo, para así no hago más pasos. Esto va a ser lo mismo que tener, como que vuelvo al mismo paso, es decir, paso de esto a el paso de acá arriba. Che, no sé si alguien entró, no sé si entró. No, soy yo que te levanté la manita. Ah, ¿Y el 7 dónde sale ahora? eh, No lo vas a decir. ahí voy. El 7 este, el 7 viene de considerar, fíjate acá, este x menos 3 es menor que 1 delta. ¿Bien? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, estoy buscando donde me decís x menos 3 menor que delta. Acá, este x menos 3 es menor que delta. Ajá, entonces yo acá parto del módulo de esta función para tratar de hacer una relación entre el epsilon y el delta. ¿Okay? Acá tengo 3 veces x menos 3, es decir, 3 veces x menos 3 va a ser menor que 3 delta. Si es un x menos 3 menor que delta, 3 veces x menos 3 va a ser menor que 3 delta. Y acá, un 1 de i menos 2, el módulo de i menos 2 es menor que delta. Acá tengo 4 veces el módulo de i menos 2. Es decir, tengo 3 veces delta más 4 veces delta, te quedaría 7 veces delta. O sea, va a ser menor que 7 veces delta. Es decir, esto que tengo acá va a ser menor que 7 veces delta, que fue lo que expresé acá. ¿Bien? Entonces con eso, si yo elegiría un delta igual a epsilon sobre 7, se debería cumplir la definición. Acá volvemos al paso anterior, 3 por x menos 3, el módulo de 3 por x menos 3, más, vamos a ponerle menos 4 acá, por y menos 2, para que no quede igual, menor que 7 por epsilon sobre 7, que es tu delta. Bien,
puedo pasar de este paso que tengo acá, de este paso que tengo acá a este paso que tengo acá, y se me sigue manteniendo la desigualdad, es decir, esto es delta, 7 delta, esto es 7 delta, o sea, este epsilon sobre 7 es 7 delta. ¿Por qué? Por esto, por la desigualdad triangular. Esto, si 7 veces delta es mayor que esto, entonces va a ser mucho más mayor, o más mayor todavía, que esto que tengo acá abajo. Por esto acá no. Fíjense, este módulo, esto, es menor que esto. Entonces vendría a ser como una especie de transitividad. ¿Por qué arriba está el 4 positivo y abajo está negativo? Es para arreglarlo nomás. O sea, para llegar a la función esta de acá. O sea, voy a decir cómo pasamos de esto a esto. Entonces de esto, bueno, acá aplicamos distributiva y tenemos que 3x menos 4y menos 1 es menor que epsilon. Que ahí se cumpliría la definición a la cual queremos llegar. Recuerden, primero partimos de esto, de este puntito de acá, de esta desigualdad. La trabajamos para ver qué valores de delta tomar. Después planteamos a ver cuánto puede llegar a valer delta y con eso empezamos a trabajar. ¿Ok? Ahí le quedan 3 ejemplos de tarea. Bien, ahora vamos a ver cómo acá lo que fuimos haciendo es hallar los límites de estas funciones. ¿Cómo probamos la no existencia de límite? Recuerden que ustedes me dijeron que cuando una función en análisis 1 tenemos límites distintos cuando nos acercamos por izquierda o por derecha, en ese caso el límite no existe. Bien, acá es algo similar. Si yo encuentro que puedo acercarme por dos direcciones distintas, obtengo límites distintos, entonces quiere decir que el límite no existe. La desgracia es que yo me puedo acercar por infinitas direcciones, ¿ok? Al punto del cual estoy considerando. Entonces vamos a ver un ejemplo. El límite cuando x tiende al punto 0, 0 de la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Tenemos que calcular ese límite, o sea, tendríamos que demostrar que esta función que ese límite no existe. Esta función tiene dominios reales menos el 0, 0. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es acercarnos al 0, 0, nos acercamos por distintas curvas. Por distintas curvas. Vamos a acercar una curva 1 determinada por la recta y igual x. Nos acercamos por esta curva, ¿bien? Y vemos qué pasa. Entonces calculamos el límite para cuando xy tiende al punto 0, 0, de donde estaban las y, voy a reemplazar por x, tendríamos x cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más x cuadrado. Si a mí no me falla, esto sería un 0 sobre 0.
O sea, te quedaría 0, 0 arriba. Acá vamos, esto es una diferencia de cuadrados, ¿bien? Que la puedo expresar como x menos x por x más x sobre, bueno, acá sería el límite para cuando x tiende al 0, 0, sobre x, acá saco factor común, x por x más x. Bien, entonces simplifico esto. Me queda igual al límite para cuando x y tiende al 0, 0 de la función, ahora me quedo x menos x sobre x. Acá voy a sacar, bueno, si es igual al límite para cuando x y tiende al punto 0, 0. Acá saco factor común x, porque también me queda un 0 sobre 0. X por 1 menos 1 sobre x. Simplifico esto. En definitiva, me queda el límite para cuando x y tiende al punto 0, 0 de 1 menos 1, que es igual a 0. ¿Bien? Es decir, me acerqué por la curva, me acerqué al punto 0, 0 que pertenece al dominio por la curva, que es una recta igual a x. Esto es decir, la curva determinada por la ecuación esta que tengo acá. Y me dio un punto que es un valor 0. Me dio un valor 0. Es decir, si yo me acerco por otra curva, cualquier otra curva, si existe el límite, tiene que darme 0. Entonces lo que hacemos es buscar otra curva. Vamos con otra curva. Una o curva 2 determinada por la recta x igual 0. En las x que tenemos reemplazamos por 0 y vemos que nos queda. Nos queda el límite para cuando x y tiende al 0, 0 de 0 menos y cuadrado sobre 0, o sea 0 al cuadrado menos y cuadrado, 0 más y cuadrado. Esto acá lo puedo simplificar. Menos y cuadrado dividido y cuadrado quedaría menos 1. Fíjense, me acerqué por dos curvas distintas y obtuve resultados distintos. Esto me sirve para decir a mí que el límite en ese caso no existe. Ya me alcanza para afirmar eso. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ahí les dejé un ejemplo, otro ejemplo, para que practiquen eso. Véanlo más o menos. Y vamos a seguir viendo la clase que viene, que es el lunes. Un poco más de esto. ¿Cómo es? Había visto acá, a ver si estaba acá. Esto, una calculadora de límites. ¿Cómo es la página? Se llama, bueno, calculadora de límites con pasos. Si tenés plata, puedes calcular, no sé si le había mostrado esto. Bueno, cuestión es que vos pones acá el límite de, a ver, ¿cuál era que teníamos? De xy, espérate un poquito. Tiki, el límite de xy cuando tiende al punto 0, 0 de nuestra función, que es x al cuadrado menos. Esto es impresionante. La desgracia es que sería más impresionante si te dejarían x al cuadrado más y. La meta de risa mi abuela, no sé si la escuchan, pero bueno, se ve que vino alguien ahí. Bien, le ponemos ir y fíjense, me pone es divergente, es decir, no existe el límite.
Y te dice pasos. Encontrar dos enfoques distintos para aproximarse a diferentes valores del límite. Aparentemente acá se aproximó, bueno, se aproximó por la recta x igual 0 y le dio menos 1. A nosotros nos dio menos 1, ¿no? Menos 1. Y el límite de la función se aproximó por la recta x igual y o y igual x. A ver, si vos le pones acá a mostrar paso, tenés que poner una tarjetita de crédito. No tengo ganas de andar pagando. No lo valen tanto ustedes, chicos, más que lo crean. Pero bueno, acá por lo menos tienen para ir probando cuando tengan alguna duda. Aparentemente te tira los resultados. O capaz una de esas estas deben ser funciones conocidas. Pero calculo que no. Bien, ¿se entendió más o menos hasta acá? Vayan tratando de practicar eso de la definición del límite y, y bueno, el lunes vamos a ver, bueno, vamos a hacer los ejemplos que quedaron ahí. Los 3 ejemplos que quedaron lo van a hacer ustedes. Y bueno, y vamos a ver el ejemplo ese de la no existencia de límite, ese que hice otro ejemplo, que quedó al final del archivo ese que les pasé. Bien, así que, bueno, nos vemos entonces el lunes. Que os hayan... Chao, chao.